Yo soy la cara visible de un movimiento, hay otras, pero detrás de mí hay miles de personas que necesitan la ayuda de todo ciudadano y de todas las administraciones y partidos políticos. El sufrimiento que hay detrás de cada una de las víctimas se multiplica cuando se nos niega, cuando no se nos apoya y cuando no hay medidas para solucionar el problema que estamos viviendo. Pues eran 28 viviendas ocupadas, 220 personas afectadas como vecinos. Claro, como los vecinos salieron hablando. Bueno, pues todos esos vecinos no aparecen en ninguna estadística. Por lo tanto, las 16.000 y pico denuncias que recoge el Ministerio del Interior, para nosotros es un dato sesgado voluntariamente. Claro. Porque no recoge en ningún momento cuál es toda la situación real de la ocupación en España. Y no solo no tenéis bastante con que estos políticos, que son altavoces sociales, creen una imagen de vosotros de mentirosos, de bulos, de una cuestión, un problema de convivencia también nos han etiquetado. También tenéis que no aparecéis en datos oficiales porque no se recoge vuestro problema. Y además aparecen hace unos meses con el polémico decreto ómnibus, que lejos de ayudar a las personas afectadas por la ocupación, al propietario beneficia al ocupa. Y luego hay otros que dicen, no, es que Ana Rosa Quintana, y luego otro es que las empresas de desocupación, es que... Entonces se empieza a abrir, ¿vale?, debates secundarios que descentran el punto de debate principal, que es las víctimas. La solución que se pueda dar a las víctimas. Y así llevamos años. Cada vez que sale algo relacionado con la ocupación, vuelven a tirar de número. ¿Pero habéis escuchado alguna vez alguna solución para ese número que existe por parte del Partido Socialista? Jamás. Porque les interesa desviar el tema de conversación hacia otro punto, porque saben que existir existe y que no están tomando ninguna medida. Bueno, Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma Afectados por la Ocupación, que estás luchando por que se visibilice, se dé vuestro lugar de afectados por la ocupación, porque desde determinados sectores políticos os consideran bulo, consideran que creáis alarma social y que sois una mentira. Pero no solo eso, sino que en 2013 tu vida cambia. ¿Cómo cambia tu vida en 2013? Pues en verano del año 2013 yo voy de vacaciones y dejo las llaves a un amigo para que me riegue las plantas. Entonces al volver me comenta que había entrado pues una gente muy extraña en el edificio. Claro, yo al no tener contacto ni con la propiedad de esa vivienda ni nada, pues yo pensé que era un vecino normal, pero cuál es mi sorpresa, que fue el primer ocupa. A partir de este verano del 2013, en octubre, entra una segunda familia, ocupa, procedente de uno de los barrios más marginales de todo Madrid, donde más droga se vende de toda España. Y claro, sigo sin saber si son ocupas o si son unos inquilinos legales. Con tan mala suerte que al poco tiempo me doy cuenta y me informan de que son ocupas. Yo informo a la propiedad, que es un banco, es Servihabitat, que es la inmobiliaria de CaixaBank, y no conformes con echarles, en diciembre les hacen un alquiler social. A esta familia les hacen alquiler social, sabiendo que han ocupado, sabiendo que estaban ocupando el resto de viviendas y vendiendo las llaves a terceros, y a partir de ahí comienza un infierno que el primer punto así de inflexión fue en febrero de 2015, donde ya se ocupa todo el edificio. Todos los vecinos estaban relacionados con la primera familia que había entrado, a la que la habían legalizado, a la segunda familia, perdón. Y a partir de 2015, pues empieza un infierno que acaba en el año 2021,
en el que, en el momento en el que mi vida dejó de tener sentido por vivir tan en ese infierno, con tener esas pésimas condiciones de vida, de no poder dormir, de estar amenazado, de tener narcopisos, de oír disparos, navajas, peleas, robos. Pues cuando ya tu vida no tiene sentido, pues decidí denunciar en todos los medios de comunicación, y afortunadamente la presión social en septiembre de 2021 hizo que se fueran todos los ocupas. Claro, los ocupas, bueno, para empezar, no se consideran ocupas. Hay políticos, partidos que no les consideran ocupas, que son personas vulnerables que venden a lo mejor una imagen de una familia que se mete a vivir en unas casas que no son suyas, pero da la sensación de que son como una imagen totalmente blanca. Uh-huh. Lo que no se cuenta es lo que tú viviste, uh-huh. Las peleas, los gritos, uh-huh. Los navajazos. Uh-huh. Eso es la ocupación también. Eso es una de las consecuencias de la ocupación, que tu vida empezó a estar afectada en todos los niveles. Uh-huh. Bueno, claro, es que depende de cómo tú quieras ver la película, ¿no? Como quieras ver la moneda, de una cara o de otra, ¿no? Lo que hay que hacer es ver la moneda en su conjunto. Una familia puede ser vulnerable, que yo no digo que no, pero si no tiene interés por salir de ese riesgo social, si no está buscando trabajo, si se tiran 8 años viviendo de ayudas, viviendo de ocupas, enganchados, con un control de los servicios sociales, por cierto, pues para mí dejan de ser familias vulnerables para pasar a ser jetas y luego ocupas. Porque en el momento en el que tú entras a una vivienda que no es tuya, por encima de todo ya eres ocupa. Y luego ya lo que haces es aprovecharte del sistema sabiendo que hay unas ayudas para unas familias vulnerables, porque estás forzando esa vulnerabilidad para esas ayudas. Y bueno, pues que cada uno lo vea como buenamente quiera, pero lo que está claro que hoy en día el 80% de los españoles está viendo que hay que tomar medidas inmediatas para luchar contra la ocupación. Y la ocupación conlleva este tipo de familias vulnerables que hacen del sistema público un medio de vida sin tener que esforzarse, sin trabajar y encima cometiendo actividades ilícitas. Claro, porque parte de los ocupas que estaban en tu edificio no es que buscasen salir de esa marginalidad buscando trabajo, sino que se utilizaban los pisos para narcopisos, prostíbulos, uh-huh. Peleas, que uh-huh. Eso te afecta a ti personalmente, tu día a día. O sea, tu casa tiene que ser tu lugar seguro, tu lugar de tranquilidad, y no puedes, porque enfrente tienes un narcopiso, tienes a 2 personas dándose navajazos y no recibes tampoco tu ayuda, porque tú entiendo que pedirías ayuda uh-huh. Para acabar con la ocupación, para que les echasen. ¿Y qué respuesta recibiste cuando pediste ayuda? Y tanto, ahora me río un poco de la ayuda, ¿no? Mira, y una de las primeras cosas que hice fue reunirme con el concejal de distrito de Puente Vallecas, al que mi casa está ubicada, pero era en la época de Más Madrid, que era un concejal de Más Madrid. Paco Pérez se llamaba. Recuerdo que en esa reunión yo acababa de salir de un periodo de baja por problemas psiquiátricos, porque me era insostenible seguir viviendo en mi vivienda, con las amenazas que había recibido tras la última ocupación de la última vivienda y tras completar el proceso de ocupación de todo el edificio. Ahí empecé el tratamiento psiquiátrico en el año 2015, sigo en él, y a los pocos días pude conseguir una reunión con este concejal, claro, en un estado totalmente deplorable, porque veía que mi vida se había hundido, estaba metiéndome en un infierno del cual no podía salir, porque tenía que seguir pagando mi hipoteca, ¿no? Y bueno, la respuesta del concejal fue que no podía hacer nada, y luego a través de otros compañeros me enteré que tuvo el valor de decirme que era un egoísta, que solo pensaba en mí y que no estaba pensando en el resto de familias que habían ocupado mi edificio. Con el tiempo se demostró, aunque nosotros ya lo sabíamos, yo ya lo sabía, que estas familias, pues más allá de aparentar ser vulnerables, pues se dedicaban a otros negocios muy ilícitos
Incluso alguno de ellos acabó en la cárcel. Y bueno, pese a la situación que viví, luego con el tiempo ya digo que se demostró. Pero es cierto que fue muy difícil buscar ayuda porque tenía un gobierno municipal que apoyaba este tipo de conductas y que invisibilizaron mi situación a unas sabiendas de que estaba viviendo en un infierno. Y aparte del concejal, pediste ayuda a la policía, pero la policía no puede hacer nada. ¿Por qué? Bueno, es que pedí ayuda a la asociación de vecinos. La Asociación de Vecinos Puente de Vallecas, que el actual presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid era el presidente de esta asociación y me dijo que la única solución que él veía era buscarles un recurso habitacional a todos ellos para que pudieran salir. Claro, ¿cuál era mi asombro cuando les estaban buscando una casa gratis a los ocupas y me estaban sacando de la ecuación? Es decir, las medidas que planteaban eran en favor de alguien que había cometido un delito y en contra de quien estaba haciendo algo legal. A mí me obviaban. Por supuesto, también pedí ayuda a la policía. Me reuní en distintas ocasiones con los comisarios de la Comisaría de Policía de Puente Vallecas, también con la Comisaría de la Policía Municipal. Y bueno, pues ellos en el tema de la ocupación podían hacer poco, porque eso es una denuncia que tiene que tramitar los propietarios y lleva su curso legal, que en este caso es mucho más prolongado, porque es un gran tenedor, era un banco, y con menos visos de solución, porque ya sabes que está la idea esta del Robin Hood del siglo XXI, de vamos a ocupar a los ricos, pero se olvidan que en esas viviendas de Puente de Vallecas, que no es de ricos, vive gente normal. Claro, vive gente trabajadora que tiene su casa y que también tiene su hipoteca para pagarse una vivienda. Así es. Que esto no va de ricos ni pobres. Estos son gente normal que se ven afectados por la ocupación. Y aparte de eso, te llaman bulo, te llaman mentira, daño colateral, y te lo han dicho políticos. Sí, bueno, he tenido la mala suerte de encontrarme con unos políticos bastante incompetentes en los que, por ejemplo, miembros de Más Madrid me vinieron a decir que era un daño colateral de una ley y que por lo tanto no podían hacer nada, que todas las leyes tenían daños colaterales. Y concretamente esta persona estuvo en mi edificio viendo cómo estaba totalmente destruido, totalmente sucio, en unas condiciones deplorables, y cuando conocía mi historia personal y psiquiátrica. También he tenido la ocasión de reunirme con muchísimos miembros del Partido Socialista Obrero Español, muchos de los cuales me han apoyado verbalmente, pero que nunca he recibido una acción que pudiera suponer el fin de la situación que estaba viviendo, del infierno que vivía en mi propia casa. A final de cuentas, pues la ley es la que es. Yo estoy intentando luchar para que esa ley se cambie, pero hasta que el gobierno central no mueva ficha, vamos a tener que seguir viviendo esta situación y la campaña que están orquestando para invisibilizar y minimizar el daño a tantas miles de víctimas que hay en España. Sí, porque además hay políticos que no tienen problema en hablar públicamente de que no existís. Irene Montero subió unos vídeos a Twitter diciendo que los ocupas no existen, que la víctima de ocupación no es real. La ministra de Vivienda os ha acusado de crear una alarma innecesaria de una cuestión que no existe, pero es mentira. Al final, cuando dicen sois un daño colateral de una ley, sois personas, sois familias afectadas, tenéis nombre, tenéis problemas y os están intentando invisibilizar. ¿Cómo gestionas el sentirte tan pisado en ese sentido, tan falta de apoyo y parece que estás mintiendo cuando no tienes por qué mentir en tu realidad, ¿no? Bueno, es que me parece inaceptable que podamos mentir con esto, ¿sabes? O sea, es además que nosotros dentro de la plataforma de afectados por la ocupación lo primero que hacemos es pedir las denuncias, las demandas,
para comprobar que efectivamente existe un procedimiento judicial por ocupación o inquiocupación, ¿no? Entonces, claro, a nosotros la mentira no pasa por nuestro vocabulario. Lo que me preocupa que aparezca en las mentes de otras personas, ¿no? Por ejemplo, Irene Montero. Irene Montero, cuya amiga es Ione Belarra, son íntimas amigas y que Ione Belarra es mi vecina. Entonces es conocedora de la situación de ocupación que ha sufrido el barrio y especialmente la mía. Por lo tanto, quien miente es ella. Por otro lado, no entiendo cómo Irene Montero ha orquestado una campaña en contra de Desocupa cuando no existe la ocupación. Eso tiene, claro, o sea, es otra cosa que no tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces todo esto viene a decir que esto es una campaña ideológica que lo que pretende es que los propios que se implicaron de una manera tan vehemente en su momento en contra de la ocupación no tengan que rectificar. Y son capaces de cualquier cosa cuando la evidencia ya es asumida por toda España. Claro. Y son incapaces de pedir perdón y ponerse a trabajar en favor de las víctimas. Yo no te quiero ni contar cómo se siente cuando estás leyendo una noticia, cuando estás viendo un tuit, cuando estás oyendo comentarios de personas que tienen capacidad de comunicar en medios nacionales, diciendo que somos bulos, que somos mentira, que somos muy pocos, que no merece la pena. Esto si lo comparamos con otros delitos, nadie se opondría a que hubiera unas leyes para evitar el homicidio. Claro. ¿Sabes? Para que no hubiera consecuencias penales para el homicidio. Y por supuesto las hay, nadie lo niega. ¿Por qué se niega el que se legisle esta situación si somos muchos más casos que el homicidio? ¿Vale? O el tráfico de drogas. Estamos a la par. El número de denuncias que hay por tráfico de drogas, de ocupación, por allanamiento y usurpación, que son los datos oficiales. ¿Qué hay detrás de esta campaña para invisibilizarnos si no es algo personal? Claro, además, en esta campaña de invisibilización, como no existís para ellos, desde el Ministerio no hay datos oficiales, porque no existís. Eso también. Así es. Mira, el Ministerio de Interior recoge todos los años el número de denuncias cursadas en un ejercicio, ¿no? Las últimas que tenemos es del año 2024 y que viene a decir que la ocupación ha aumentado en un 7,4%, ¿no? Superan las 16.000 denuncias. Sin embargo, estos datos son sesgados, porque cuando nosotros hablamos del fenómeno de la ocupación, vemos la ocupación como problema judicial, pero también como problema social, ¿vale? Todo lo que conlleva la ocupación. En relación a los datos oficiales, más de 16.000, pero es que esos datos no recogen la cantidad de mediaciones y la cantidad de actuaciones de empresas de desocupación que hacen antiocupaciones, porque los propietarios están tan desesperados de una ley que solo apoya al ocupa que al final no les queda más remedio que buscar otra fórmula que no sea la judicial. Por lo tanto, esos datos no aparecen. Tampoco aparecen todas las cifras de familias que sufren la inquiocupación, este impago voluntario o intencionado de la renta que se ha convertido en la nueva fórmula para ocupar en España sin apenas consecuencias. Y ahí estamos hablando de miles, según nuestros registros, cerca de 61.000 casos que recogimos en las valoraciones que hicimos del año 2023. Pero es que tampoco aparezco yo ni nadie que está en mi situación. O sea, todos los que hemos estado y estamos conviviendo con mafias ocupas en edificios totalmente organizados, el caso de Carabanchel, todos esos vecinos no aparecen en ninguna estadística. Y solo por ponerte un ejemplo, el edificio de la macroocupación que hubo en Carabanchel, que estuvimos muy cerca trabajando con los afectados, pues eran 28 viviendas ocupadas, 220 personas afectadas como vecinos. Claro, como los vecinos salieron hablando. Bueno, pues todos esos vecinos no aparecen en ninguna estadística. Por lo tanto, las 16.000 y pico denuncias que recoge el Ministerio del Interior, para nosotros es un dato sesgado voluntariamente. Claro.
porque no recoge en ningún momento cuál es toda la situación real de la ocupación en España. Y no solo no tenéis bastante con que estos políticos, que son altavoces sociales, creen una imagen de vosotros de mentirosos, de bulos, de una cuestión, un problema de convivencia también os han etiquetado. También tenéis que no aparecéis en datos oficiales porque no se recoge vuestro problema. Y además aparecen hace unos meses con el polémico decreto ómnibus, que lejos de ayudar a las personas afectadas por la ocupación, al propietario beneficia al ocupa. ¿Vosotros cómo veis que se apruebe el decreto ómnibus? No. Es otro paso más al surrealismo, ¿no? Es que esto cada vez va teniendo unos tintes mucho más dramáticos, pese a que hay determinados partidos políticos que aplauden, ¿no?, esta situación desesperada para muchas familias, ¿no? El decreto ómnibus, afortunadamente, cayó el día 22 de enero, pero a los 6 días tuvimos ya alternativa con el minibús, en el que se recogía esta medida de paralización de desahucios, ¿no? Tiene un complemento nominal muy bonito que es de familias vulnerables, pero a través de estas familias vulnerables hay muchísimos jetas que están aprovechando de la situación y están entrando los inquiocupas, ¿no? Nosotros diferenciamos de lo que es familia vulnerable, que la entendemos, que la respetamos y que por supuesto pedimos que sean las administraciones públicas que se hagan cargo de estas familias, pero a través de los servicios sociales, su laxitud, van entrando jetas y caraduras que se convierten en inquiocupas. Y es que la ley, o sea, el decreto minibús dice muy claro que será responsabilidad de las administraciones públicas el facilitar las medidas necesarias para que accedan a una vivienda digna. Y las administraciones públicas no están. El gobierno, que es el responsable final de todas estas legislaciones, lo que tiene que hacer es de dotar una serie de recursos habitacionales para estas familias en coordinación con las comunidades autónomas o disponer una partida presupuestaria para atender a estas familias. Pero no hace ni lo uno ni lo otro. Y al final lo que hacen todas las administraciones, cada una con su competencia, es derivar sus responsabilidades hacia un tercero. En este caso, un pequeño propietario, ya que el 95% del mercado del alquiler está en manos de pequeños propietarios. A partir de ahí comienza un infierno, porque pese a que cayó el ómnibus y apareció el minibús, este decreto comenzó en marzo de 2020. Es decir, vamos a por el 6º año de ejecución en el que no se puede echar a una familia, entre comillas, supuestamente vulnerable, sin que la administración haga absolutamente nada, ¿no? Y derivando todas las responsabilidades hacia un tercero, que es quien le ofrece el recurso habitacional, es quien le tiene que pagar los suministros y es quien no puede disponer de su casa en caso de que la pueda necesitar para su propia familia o para él mismo. Esta es la situación. Claro, si ponemos el complemento nominal de familias vulnerables, socialmente todo el mundo lo va a aceptar. Pero si ponemos el complemento nominal de familia vulnerable e inquiocupas, ya te digo yo que el concepto cambiaría mucho en toda España. Claro, y sobre todo, todas las personas que os ha afectado la ocupación, también tienes los que, has dicho, se van de verano o lo que sea, y cuando vuelven su casa está ocupada, pero no existen, porque los ocupas no existen. Tienes que tragar con eso, con que te digan que lo tuyo es algo marginal y que tienes que mantener los gastos de esa casa para que otra familia viva, y tú tienes aparte que mantener a tu propia familia. Así es. Y aparte no existir, y que la justicia no te apoye, y que haces esperar de brazos cruzados. ¿Cuál es el planteamiento que se plantea desde los políticos, desde los partidos, que os dicen aguántate? Ellos se excusan de que hay una compensación que no llega, ¿vale? Que según nuestros registros solo ha cubierto el 7% de las solicitudes de nuestros afectados, 7%. Lo cual quiere decir que durante todos estos años que estas familias han quedado en estas casas, esa compensación no ha llegado
a quien ha tenido que mantener a estos. Por lo tanto, ha supuesto para muchas familias la ruina, porque el hecho de no percibir un ingreso que tú puedes necesitar, es verdad que hay una casuística muy importante en personas mayores que lo que hacen es alquilar su vivienda para pagarse su residencia. Y esto se explica muy fácilmente. Tradicionalmente todo el mundo ha invertido en una vivienda para que en el futuro completar su pensión o utilizar los recursos del alquiler o la venta de esa vivienda para poder pagarte tus cuidados finales, ¿no? Y sí hemos encontrado muchísima casuística de estas personas que al final no pueden pagar una residencia porque no les pagan el mes del alquiler y el mes y el año y varios años. Y conocemos casos muy sangrantes de un compañero que ha tenido que sacar a su madre de una residencia especializada en Alzheimer porque su inquiocupa no la paga con el visto bueno del ayuntamiento. ¿A que el ayuntamiento te da un visto bueno para ser ocupa? No, el ayuntamiento lo que hace es conoce cuál es la situación, pero no se hace cargo de esa supuesta familia vulnerable que está dentro de la casa, no paga la renta y por lo tanto esta mujer está fuera de la residencia cuando ya está en una fase de desarrollo de la enfermedad pues crítica. ¿Y no recibís apoyo de ninguna de las instituciones? ¿No hay una institución que haya mostrado la actitud de querer hablar o de intentar solucionar vuestro problema? ¿Una institución? ¿Un político que se haya sumado de verdad? Vale, una cosa es una institución y otra cosa son partidos políticos. Con respecto a instituciones no tenemos ninguna. Ninguna, porque en bloque no. Si encontramos parte del Congreso de los Diputados que está a nuestro favor, parte del Senado, alguna federación, ¿vale? En este caso de municipios municipios y provincias, pero claro, no tienen poder ejecutivo, no tienen el poder legislativo para modificar esta ley o estas leyes para acabar con el problema. Si esto está muy claro, todo esto pasa por el Congreso de los Diputados, ¿vale? Hay que buscar una mayoría, que la hay, que está en contra de la ocupación. Porque si hubiera un voto libre y no fuera un voto de partido, yo estoy convencido que muchísimos diputados del Partido Socialista votarían a favor de una ley antiocupas. Junts votaría a favor de la ley antiocupas, PNV también, Partido Popular, Vox, UPN, Coalición Canaria y habría una amplia mayoría. Pero a partir de ahí entra la ocupación como arma política y arma de negociación para conseguir otros fines. El Partido Socialista evita poner sobre la mesa este problema y a cambio ofrece otra serie de cosas a sus socios de investidura. Entonces, de esta manera, pues nunca vamos a tener una legislación que nos proteja siguiendo el ritmo que se ha marcado en esta legislatura. Claro, porque la mayoría que tiene ahora el poder legislativo es el PSOE. Tú te has reunido con políticos del PSOE. Sí. ¿Qué respuesta has tenido de ellos? Pues mira, me he reunido con muchos. Y mira, concretamente me reuní con portavoz de Justicia y portavoz de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados. Ambos dos tienen gravísimos problemas de ocupación en las localidades donde viven. Tanto como que uno es el hermano del alcalde y el otro es la mujer de la alcaldesa. Uno en Toledo, otro en Barcelona. Ambos son conocedores del gravísimo problema que tienen en sus localidades de ocupación y, sin embargo, votan en contra de una ley antiocupas. Claro, es lo que no entiendo. Conocen el caso, saben que existís, lo conocen de cerca, pero aún así votan en contra. No existís dependiendo si hay que votar una cosa. Entiendo tu problema, pero no, mayoritariamente para el partido no conviene ver vuestro problema, hacemos la vista gorda. Bueno, es que en realidad hay algo que va más allá de la lógica. O sea, nosotros como ciudadanos entendemos que si hay un problema hay que solucionarlo. Claro. Y que estamos viendo a unas familias sufrir, pues toda la administración tiene que hacer algo. Y en este caso no. En este caso lo que se está condicionando
es que hay una persona que siga en el gobierno en base a pactos y acuerdos con otros grupos políticos. Somos conocedores de que la presión al Partido Socialista y en concreto a Pedro Sánchez viene de Podemos, de Bildu, de Esquerra y de Sumar. Si realmente el Partido Socialista fuera libre en su votación, ya te digo que muchos diputados votarían a favor de una ley antiocupas. Pero como están condicionados a continuar la legislatura por estos partidos, pues claro, tienen que votar lo que ellos dicen. Claro. Y por otro lado, también tenemos ciertas presiones por parte de otros grupos de derechas, como Junts, como PNV, que ahora vamos a ver con la nueva ley que ha presentado Junts antiocupación, qué pasa en el gobierno con esos partidos afines y que forman parte del pacto de investidura. Sea como sea, es inconcebible que una amplia mayoría de la sociedad y del Congreso de los Diputados esté en contra de la ocupación y que no se pueda votar una ley para luchar contra ella y sobre todo que esté condicionado a otros intereses personales de otras personas. Claro, porque ¿qué ganan estos partidos negando que existís, negando las víctimas de ocupación, negando los ocupas? ¿Qué se puede ganar? Porque al final no sois un daño colateral de una ley. Sois familias, sois personas individuales, da igual, que sufrís la ocupación. ¿Qué se puede ganar de negar este sufrimiento y esta situación? Pues pregúntaselo a la ministra Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, que hace unos días hizo unas declaraciones en las que la inquiocupación era un 0,00000 no sé cuánto % y que en realidad no era inquiocupación, que era otra cosa según su criterio, ¿no? Y también minimizaba las cifras al alza de denuncias por allanamiento y usurpación del año 2024. Fíjate, más allá del problema conceptual, ¿no? Porque inquiocupación, bueno, pues es verdad que no es un término que todavía esté recogido en el diccionario de la lengua española, aunque fue propuesto el año pasado para entrar por la vía rápida, y por supuesto no está considerado delito todavía. Pero tampoco lo fue el ciberbullying. Es verdad. Antes de que la sociedad se diera cuenta de lo que era, ¿no? Y ahí es donde tenemos la disonancia. La sociedad va a muchos pasos por delante de la ministra, que ya acepta la sociedad el término y entiende qué significa, mientras que todavía la ministra Isabel Rodríguez va a la retranca de la sociedad negando que exista el problema, ¿no? Fíjate, yo puedo ser ignorante en un tema porque no haya tenido tiempo, no haya querido conocer el problema o por lo que sea, ¿no? O porque la vida te lleva por unos derroteros que te hacen desconocer determinadas áreas de conocimiento, ¿no? Pero desde octubre del año 2021, la plataforma de afectados por la ocupación lleva solicitando una reunión a la ministra de Vivienda de turno. Es decir, a la anterior, Raquel Sánchez, si mal no recuerdo, y a la actual, Isabel Rodríguez. Pero también lo hicimos con la anterior ministra de Justicia, Pilar Llop, y con el actual, que es Félix Bolaños. Todos los meses seguimos enviando una petición por correo. Jamás nos han contestado. Por lo tanto, se puede ser ignorante porque en tu vida te has desligado de un área de conocimiento, o se puede ser ignorante a conciencia porque conoce todas nuestras misivas y no las ha respondido. Y más allá de todas estas solicitudes que le hemos hecho por registro, se lo hemos hecho a través de otros cargos ejecutivos del Partido Socialista y a través de otros cargos electos del Partido Socialista. Juan Espadas, Reyes Maroto y tantos otros que están en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en ayuntamientos, en comunidades autónomas y que sin embargo no ha considerado para poder hablar de cuál era el verdadero problema de la ocupación y la inquiocupación. Y por último, el año pasado estuvimos en el Parlamento Europeo.
presentamos una petición para que se estudiara el fenómeno de la inquiocupación en España, que fue votado a favor por el Partido Socialista Obrero Español, por la eurodiputada Cristina Maestre, amiga personal de la ministra de Vivienda. Es más, ella concretamente dijo que iba a interceder con la ministra para que pudiéramos tener esta reunión. Claro. Estamos en febrero del año 2025 y no tenemos todavía respuesta ni de esa conversación ni de todas las misivas que le hemos enviado a la ministra por registro y por cargos electos y ejecutivos del Partido Socialista. ¿Y desde la plataforma tenéis alguna sensación de que en algún momento os van a responder, que el Partido Socialista, el gobierno, os va a ayudar? ¿Tenéis alguna sensación de que pronto o más tarde que antes van a poder responderos? ¿Os van a intentar ayudar o tenéis sensación de que esto es un problema que ellos no quieren hablar y no sabéis cuándo se van a sentar a hablar? Mira, las sensaciones no se pueden medir y no dejan de ser un pensamiento subjetivo, ¿no? Pero, por ponerte un ejemplo conocido por todos, en la macroocupación de Carabanchel, conocida por toda España, claro, que se produjo en diciembre del 2024, cuyos vecinos salieron a los medios de comunicación en enero de 2024. Yo hice un seguimiento porque hemos estado apoyando a los vecinos y no vimos ni una sola declaración de ningún miembro del Partido Socialista ante esta macroocupación. Ya. Ni de las concejalas del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Emma López, que también es vicesecretaria de Economía, Reis Maroto, ni de la Comunidad de Madrid, ni del Gobierno Central, ni del delegado del Gobierno. Claro. Quien ha hecho una declaración, por supuesto tuvo que reunirse con los afectados, pero que en ningún momento reconoció que el fenómeno que estaba pasando en Carabanchel era de una mafia ocupa, que él es muy consciente de que lo es, como así lo hizo ver en una reunión en privado con los afectados. Por lo tanto, ¿qué esconde el Partido Socialista para no hacer siquiera una declaración ante un caso que concentró la atención de toda España en el tema de la ocupación durante el mes de enero? ¿Por qué no hay declaraciones? Claro, porque al final, como ellos están todo el rato recalcando, no existís, no sois un problema, pero es evidente que, no hace, o sea, cualquier caso, el que contabas tú de Carabanchel, el de Puente de Vallecas y el de muchos otros que son los afectados por la ocupación, que está repartido por toda España. También has estado en Málaga, has estado en Sevilla, has estado en un montón de municipios y ciudades donde se da la ocupación. No es una cuestión marginal, no es un bulo, no es una mentira. Entonces, el silencio del Partido Socialista ante una respuesta o a reconoceros como lo que sois, víctimas por la ocupación y que necesitáis que se acabe este problema. Claro, pero lo que hace el Partido Socialista es desviar el tema de conversación. En vez de sentarse a analizar los datos y decir, bueno, existen 16.000 denuncias en el 2024. ¿Qué podemos hacer para solucionarla? Nunca han ofrecido ni una sola solución, ¿vale?, a todos los datos que aparecían año tras año. Y a cambio lo que hacen es iniciar debates sobre si es representativo el número de afectados que hay. Cuando saben que es un dato sesgado, ¿no? Claro. Entonces ahí ya abren un debate que lo que hace es desviar el foco de la solución y de las víctimas. Y luego empiezan a decir que es que somos muy pocos y que creamos mucha alarma social. Y luego hay otros que dicen, no, es que Ana Rosa Quintana, y luego otro es que las empresas de desocupación, es que... Entonces se empieza a abrir, ¿vale?, debates secundarios que descentran el punto de debate principal, que es las víctimas. La solución que se pueda dar a las víctimas. Y así llevamos años. Cada vez que sale algo relacionado con la ocupación, vuelven a tirar de número. ¿Pero habéis escuchado alguna vez alguna solución para ese número que existe por parte del Partido Socialista? Jamás. Porque les interesa desviar el tema de conversación hacia otro punto. Porque saben que existir existe y que no están tomando ninguna medida. Y fíjate, las 3 últimas encuestas que he visto
sobre ocupación y el punto de vista de la ciudadanía, en las tres hablaba de que hay un 80% de la población, en una era un 71,5%, en el otro el 80%, que pide inmediatamente soluciones para luchar contra la ocupación. Echar ocupas en 24 o 48 horas para aliviar el mercado de la vivienda. Es decir, la ciudadanía está relacionando el problema de ocupación e inquiocupación con el problema de la vivienda actual en España. Entonces, cuanto más tiempo dejes de legislar sobre este tema, más va a aumentar la preocupación. Claro. Entonces, están consiguiendo el efecto contrario. Creen que callándose no va a haber alarma social, pero lo que se necesita es regular para que no la haya. Claro, pero la alarma social ya existe, porque Claro. hay víctimas de ocupación. Entonces, es una cuestión que ya está en la calle, que se ve en los medios, pero que los políticos no lo quieren atajar el problema. Y os ponen esas etiquetas que yo creo que tienen que pesar mucho a todos los afectados, porque sois muchos los que pertenecéis a la plataforma de afectados por la ocupación, y todos vosotros tenéis historias muy duras de que habéis sufrido la ocupación, y tener que convivir con eres una mentira, no existe, es un bulo, creas alarma social, y es como lo que crea alarma social es que no me quieras ayudar. Efectivamente. Me estás dejando de lado un problema social, ¿a cambio de qué? Mira, el pasado día 18 de noviembre comparecí en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados. Lo primero que hice fue pedirles cifras para evitar que sigan con el juego porcentual que les viene tan bien, por otro lado. Estamos en febrero. Ni una. Les pedí cifras de soluciones extrajudiciales, cifras de afectados como yo y como los compañeros de Carabanchel y tantos que están viviendo con mafias ocupas en sus edificios, y sobre todo les pedí datos de inquiocupación o lo que ellos llaman impagos. A día de hoy no tenemos ni un dato. Eso está grabado en el registro del Congreso de los Diputados. No nos quieren proporcionar esos datos, porque quieren seguir con este planteamiento de que no existimos, ¿no? De que somos un bulo, de que somos una alarma social. Pero la plataforma de afectados por la ocupación, aunque somos pequeños, aunque somos afectados, que estamos muchos de nosotros hundidos en los procesos en los que estamos viviendo, desde el año 2020 estamos en contacto con todas las cadenas de televisión, menos con la 1. Con todos los periódicos de tirada nacional, menos un par de ellos. Y con casi todas las radios, menos con un par de ellas. Y nos hemos dedicado a hacer presión social, porque por un lado era una fórmula para poder recuperar nuestra tranquilidad o nuestra vivienda, y por otro lado para hacer ver que este problema existía. Por lo tanto, llevamos 5 años exponiéndonos en medios, perdiendo nuestra intimidad, es verdad, ¿vale?, para poder recuperar nuestra vivienda y para que España sea consciente del problema de la ocupación. Ana Rosa nos cubre, pero Espejo Público también, pero Sonsoles Sonega también. Incluso lo están cubriendo en la 1 en Mañaneros. Es decir, ya es un problema que no se puede evitar. No, claro. Que ellos quieren considerarnos bulos, alarma social, pues la sociedad se dará cuenta de que el problema existe y que lo que están haciendo es evitar dar soluciones. Y esto tendrá una factura electoral. No, claro. Tendrá una repercusión, obviamente. Pues vamos a dejar las cosas claras para los que os niegan. Para empezar, las víctimas por la ocupación existen, no es una mentira. Y aunque intenten tapar las cifras, sois muchos más de 15.000, 16.000. Y hay que pedir que por lo menos se sienten a hablar con vosotros y os empiecen a dar soluciones, ¿no? Es lo que pedís al final. Bueno, es que ya lo de hablar, bueno, sí, tendríamos que hablar, claro, porque si nos han negado la palabra durante tantos años, pues tendremos que empezar hablando, ¿no? Pero ya necesitamos medidas.
O sea, nosotros no nos podemos conformar con una reunión, porque hemos informado de la situación desde octubre del año 2021. Si no la han querido leer es su problema. Nosotros necesitamos ya medidas. Claro, al final es un problema que ya no es una cuestión de unos pocos miles. ¿Tú sabes lo que es coger el teléfono? Tenemos un teléfono de la plataforma y todas las semanas tener que tranquilizar a 2 personas porque están pensando en el suicidio por la impotencia que sienten ante una situación donde ellos son la víctima y se les acusa de ser ellos el origen del problema. Se les llaman especuladores, se les llama rentistas, se les acusa innecesariamente y encima tienen que estar manteniendo a otras familias que han cometido un delito contra ellos. Claro, un delito contra la propiedad privada, ¿no? Y la justicia no existe, la política nos niega, parte de la política nos niega, pues al final los afectados sienten tal impotencia ante el adeudamiento, porque entramos en las listas de morosos. Es verdad. Porque conocemos casos que han tenido que perder su vivienda por darla en dación en pago por la deuda que les han generado los inquiocupas. Hay situaciones totalmente desesperadas que al final lo que hace es pensar en el suicidio. Y somos nosotros quienes tenemos que coger ese teléfono y animar a esas víctimas ante la pasividad de la ministra que dice que no existimos y que todavía se jacta, ¿vale?, de entrar en un debate sobre terminología cuando sabe que hay unas consecuencias directas a esas familias. Por lo tanto, necesitamos medidas ya. Ya no estamos aquí para sentarnos a hablar y tomar apuntes. No. O sea, llevamos muchos años trabajando, muchos años de problema y necesitamos soluciones inmediatas. Claro, porque al final ya no es una conversación, ya es un problema de muchas personas que cuesta la salud a la gente, tú lo mismo lo has dicho, de gente que se quiere suicidar, porque ya no aguantan más la presión de vivir eso y la presión que te ponen los políticos y la sociedad diciendo que no existes. Por lo tanto, no es un problema que se comente ya, es un problema que se pide que se ataje desde ya. Y es toda la plataforma de afectados y poco a poco puede llegar a ser cada vez más gente, porque esto no hay un punto y final, por lo que os están transmitiendo de no querer sentarse con vosotros, no querer atajar el problema. Entonces... Mira, tú sabes lo difícil que es estar día tras día sin poder dormir, siendo amenazado, viendo peleas y escuchando disparos en tu edificio, acostumbrándote a ver mercancía robada en los trasteros de tu edificio, pintadas en todo el edificio, ruedas pinchadas, amenazas de muerte, día tras día durante 8 años, y que recurras a todas las instituciones, a la justicia, y que estén apoyando a los que están haciendo el ruido, a los que están robando, a los que tienen el narcopiso, a los que dan disparos, en lugar de a uno, que tiene una hipoteca a 35 años y que no se puede ir de su casa porque no puede pagar otra hipoteca, para que encima venga una señora ministra a decirnos que no tenemos entidad, que no somos nadie, que no existimos. Que me lo diga a la cara. Que sea capaz de sentarse conmigo y decirme que no existimos, que somos un porcentaje mínimo, que hacemos mucho ruido, que tenemos mucha alarma social. Que sea capaz. No es capaz. Por eso no se ha sentado. La verdad. Yo creo que no tiene capacidad de sentarse y decirlo, porque son vidas de personas que estáis pagando por algo innecesario, por problemas de ellos políticos, y creo que no se atreve. Mira, tenemos un grupo, porque tenemos distintos grupos dentro de la plataforma. Uno que es de afectados indirectos como soy yo. Tenemos
edificios como el mío, como el que tuve yo del 2013 al 2021, en toda España. En Valencia, en Madrid, en Torrelavega, en Galicia, en A Coruña, en Extremadura, en Sevilla, en Málaga, en Barcelona, patadas. O sea, no es un caso. Hay cientos, hay miles de personas que están viviendo la pesadilla que viví yo y nadie les está ayudando. Nadie. Porque el debate es si quien ha ocupado es una familia vulnerable, un que ocupa o un ocupa. Ya. Y después, para más INRI, la legislación actual española, a quien está protegiendo, no son a esos vecinos que están viviendo la pesadilla, sino a los ocupas. Por lo tanto, hay que cambiar ya toda esta situación. No somos uno, no somos dos, somos miles de personas viviendo esta situación y no aparecemos en ninguna estadística. Por lo tanto, si quieren plantear soluciones al problema de la ocupación, hablemos de cifras, de personas, dejemos de ridiculizar, ¿vale?, un problema que viene derivado de su ausencia de faltas de medidas para luchar contra ella. Y hay miles de personas que están sufriendo bajo sus conciencias. Pero desde luego la plataforma está para luchar con ellos, para ellos, porque sabemos lo que es vivir esta situación y necesitamos medidas ya. Claro, pues desde la Estoy plataforma. sacando la pistola. ¿No me van a regañar? No pasa nada. No, pero te iba a decir que muchas gracias por venir aquí, por contarnos cómo es de verdad la ocupación, qué es la ocupación y sobre todo entender que no es mentira, que no es un bulo. Muchas gracias por también exponerte lo que tú has dicho, porque al final te expones tu intimidad, te expones a ti mismo por luchar por la ocupación, porque no se avale eso. Así que muchas gracias por venir, de verdad te lo digo, No, y por ampliar la visión de esto y que se entienda que no es mentira, porque creo que la sociedad no lo considera así que muchas gracias por venir y hablar así. Para eso estamos. Solo decirte que yo soy la cara visible de un movimiento que está constituido por miles de personas y que esas miles de personas también necesitan esto, que les recojan sus situaciones para hacer ver que no somos 4, que somos miles. Creo que se me ha ido. Quería decir otra cosa y se me ha ido. Repítelo si quieres. Repítelo. Esta cámara es para ti. Vale. Esto es todo tuyo. Yo ya estoy emocionada, así que...